اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Estábamos hablando acerca del sistema que tenían estas tribus en la península arábiga antes de la aparición del Islam. Si habíamos dicho que las tribus se autoadministraban o se administraban a sí mismas a través de sus propias normas y reglas, vamos a hablar un poquito de cómo era el sistema interno de estas tribus. Lo primero es que cada tribu tenía una especie de consejo o comisión administrativa, un consejo en donde se reunían para las grandes decisiones y para que de alguna manera a través de ese consejo se vayan formando las normas, las leyes y las líneas tanto de pensamiento y de la cultura de la tribu como las decisiones que se iban a tomar a nivel devenir de la tribu. Estos consejos, estos majles que le dicen en árabe, era un consejo de los dirigentes. Obviamente no se reunía ahí toda la tribu, sino que se reunían las personas de mayor peso de la tribu. Dentro de este majles había un jefe, que era el jefe de la tribu, digamos, la persona más importante, que generalmente era una persona que por lo general a nivel edad tenía que tener una edad avanzada, se respetaba mucho el tema de los ancianos generalmente, y además tenía este jefe de la tribu que tener ciertas condiciones, por ejemplo, la valentía, por ejemplo, la sabiduría, a su, digamos, nivel y con la definición que ellos tenían de sabiduría. Tenía que ser generoso, tenía que tener muchas relaciones y tenía que tener mucha influencia más que relaciones. Tenía que tener mucha paciencia. Es decir, que un poquito podemos decir que tenían un criterio lógico en la elección del jefe. A este jefe lo llamaban raíz, que ahora se traduce raíz como presidente, pero el raíz es el que dirige, digamos, el dirigente de cualquier movimiento. Le llamaban sheikh, que es, digamos, se les llamaba al anciano de la tribu, el sheikh generalmente. Se lo llamaba amir, que amir significa príncipe, pero bueno, obviamente esto tenía que ver con el tema del imara, del manejo y de la comandancia, digamos, de la tribu. Se le llamaba sayyid, señor. El sayyid supuestamente, si bien ahora tiene un significado distinto, que el sayyid se le llama en nuestra escuela, por ejemplo, a los descendientes del profeta. En esa época obviamente el sayyid era el señor, porque generalmente el sayyid es la palabra señor en árabe. Luego están las funciones de este jefe de la tribu. Hay 5 o 6 funciones fundamentales que son, digamos, de alguna manera las funciones de cualquier gobernador, de cualquier gobernante. Uno tenía que ver con la comandancia del ejército, o sea, todo lo que tenía que ver con la defensa de la tribu, y que ellos estaban organizados obviamente en pequeños ejércitos que, bueno, tenían sus armas, tenían sus estrategias, sus tácticas. Él era el comandante, digamos, podríamos decir en nuestra, digamos, terminología de hoy, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la tribu. Era, por ejemplo, quien se dedicaba a las conversaciones, a los diálogos con otras tribus en caso de necesidad. Era quien, por ejemplo, acababa con las discusiones o con, digamos, los problemas, digamos, y conflictos que se daban entre miembros o entre distintas tribus. Era el que de alguna manera funcionaba como juez en los pleitos y en todas las discusiones y problemas, digamos, que diríamos nosotros judiciales que había entre ellos. Era quien ayudaba a los pobres, todo el tema de la ayuda social y el tema digamos, del orden de los pobres y todo lo que necesitaban, digamos, de alguna manera de su colaboración. Él se encargaba de organizar esa cuestión y era el que mantenía la unidad de la tribu. Es decir, que uno de los roles fundamentales es
justamente por tanta ignorancia que existía en el tema de los pleitos, de las diferencias, es mantener la unidad. O sea, como era una tribu y el fanatismo era por toda la tribu, no podía, digamos, apoyar a un grupo y dejar de lado a otro, porque al fin y al cabo todos tenían el mismo grado de membresía en la tribu. Entonces, uno viendo esto se da cuenta que estaban ciertamente organizados a su manera dentro del caos que significaba toda la península arábiga, porque estaban organizados en pequeñas unidades. Y si bien eso sí daba cuentas de un cierto orden, no necesariamente ese orden creaba orden a nivel social. ¿Por qué? Porque justamente ese orden no estaba unificado. A diferencia de digamos, los otros pueblos o las otras civilizaciones que acompañaban en esta época a los árabes. Estaban los persas, por ejemplo, y los bizantinos, que bueno, en árabe le llaman Rum, los romanos, digamos. En estas dos civilizaciones, la bizantina y la persa, estaban totalmente, distinguidos en el tema de la organización. O sea, eran totalmente diferentes a los árabes, ya que contaban con un gobierno central, y ese gobierno central, administraba y manejaba los asuntos de todo el pueblo. Por lo tanto, había un grado de organización mucho más desarrollado, mucho más elaborado, y es por eso que los mismos árabes se sentían también, de alguna manera, más débiles frente a esas dos grandes civilizaciones, o mejor dicho, frente a esos dos grandes imperios. Es por eso que después, cuando continuamos después con la historia del profeta y post-profeta, digamos, después de su muerte, en una etapa de la historia de los primeros años del Islam, desgraciadamente vemos que el tema de la comandancia y la dirigencia de la comunidad cae en manos de personas como los omeyas, por ejemplo, o los abásidas, en donde ahí vamos a estudiar, si es que nos toca estudiar en algún momento el tema del califato omeya, que los omeyas siempre se comparaban justamente con los persas para poder establecer su orden. O sea, habían salido de ese sistema de las tribus porque el profeta los organizó y fundó o creó el primer Estado islámico, el primer gobierno islámico, con el orden que se merece un gobierno y con esta centralización y unificación del poder a través del cual manejaba a todo el mundo islámico, bueno, limitado a su geografía, obviamente, en aquel momento. Y después de eso que cae en manos de los califas, que bueno, primero hay 4 califas, viene después el califato omeya. Cuando caen, especialmente en la época de los omeyas, ya se transforma eso ya de un califato, o supuestamente, digamos, esta continuación o esta continuidad que debería haber sido la continuidad del gobierno del profeta, cae en transformarse en un nuevo imperio y en una nueva monarquía. Y de hecho siempre se hacía la comparación con esos grandes imperios. Por eso vemos que en la época de los omeyas la construcción, por ejemplo, de grandes castillos, de grandes lugares, digamos, de encuentros, de mucha pompa, ¿no? En sí, digamos, los omeyas, especialmente en la época de Muawiyah, que, digamos, fundó esta primera etapa del califato omeya, en la época de Muawiyah siempre trataban de, digamos, tener como modelo y como ejemplo por ejemplo, el imperio persa, en donde, bueno, estaba claro que había una gran distancia entre la realidad de la cual venía el proceso del imperio persa y de la cual venía el proceso árabe, porque una cuestión es venir de una civilización y de un proceso civilizacional que lleva cientos de años o miles de años, y otra cosa es venir del desierto y de ser una tribu que lo único que sabía era matar y morir, para después terminar siendo alguien que se compara con el imperio persa. Entonces eso tuvo su efecto también posterior en el desarrollo de la historia, y es por eso que vemos tanta opresión y tanta injusticia en los primeros años de historia del Islam después de la muerte del profeta, y especialmente con la venida de personajes como Muawiyah en el imperio omeya, o el califato omeya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.